Clarice, platícanos, ¿qué viste de la clase pasada? Pues vi mucho acerca de la fe. Sí, Vimos de la fe que debemos de agradar a Dios leyendo la Biblia, obedecerlo a lo que Él quiere. Y ay, ¿qué más fe? Déjenme ver mis apuntes. sí, Ay, Jesús. Sí, no, eso fue. sí, 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 ¿vas Y bien? sí, estuvo bien, déjame ver. Y ay, Dios. Y luego de que lo que yo les dije es de que todo esto va a ser en un futuro, ¿no? Que Dios es invisible, que debemos de creer a sus promesas. Y esto fue todo. Ok, Ajá. sí, hablábamos de Hebreos 11, ¿no? Así que la fe es por el oír. No, ¿cómo? A Sí, ver, la fe viene sí, que la fe por viene por el el oír. oír, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Decíamos Por el oír. que si quieres ábrelo para que te acuerdes un poquito más. Si quieres, Hebreos 11. Oh, Al principio era lo que yo estábamos creo que comentando. sí. Ajá. Pero, ay. Ya me acordé cómo es la fe, la certeza de lo que se espera, Ajá, la convicción de lo que no vemos. así Por es. eso dice que en un futuro Sí, eso va a ser. sí, por eso decías que en un futuro, que hablaba futuro. Ajá. Y que Dios es invisible, que no lo veo, pero Él nos da sus promesas. Sí, ¿Mm? que hablaba, ¿no? De la certeza y que hablaba también de la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues Ajá. era una doble como afirmación, porque decíamos que pues tanto tener la certeza como tener una convicción pues implica estar seguros, ¿no? Estar seguros de algo sobre lo cual nosotros está basada nuestra fe. Entonces, podríamos tener, decíamos, la certeza de lo que se esperaba, así como podríamos tener la certeza de lo que no veíamos, y así como en un momento dado podríamos tener la convicción de lo que esperábamos y también la convicción de lo que no vemos, ¿no? Entonces, hablábamos de que tener fe era estar seguros y platicábamos de que pues muchas veces tenemos la seguridad sobre eh, muchísimas cosas que trae la Biblia, ¿no? Sobre si Cristo realmente existió, sobre si murió, si resucitó, o sobre qué decían las profecías, y así sucesivamente. La fe es una gama muy alta, muy extensa, sobre la cual nosotros basamos todas esas cosas, sobre las cuales vamos obteniendo seguridad, y sobre esa misma seguridad pues, vamos obteniendo también pues la idea, ¿no? de cómo hablarles a otros, cómo crecer, cómo obedecer y demás, que era lo que tú decías al principio. Claro. Entonces, pues esa era la idea. ¿Alguno de Ajá. ustedes recuerda cuál fue la tarea que dejó Javier para que revisáramos o que acordamos que íbamos a revisar para el día de hoy? ¿Cómo era que decía? De que si la fe es primero o el Espíritu Santo, ¿no? Así es, que si se podía hacer que el espíritu fuese primero o la fe era primero. De esto pues yo no más encontré las de Gálatas 3:14. Ah, ok. Dice, Sí, el Espíritu se recibe por fe. así es. Ajá. Sí. Entonces estoy allí. ¿Es Gálatas 3:14?
Ajá. Sí, 3. Porque yo lo tenía como Gálatas 3 del 1 al 5. Sí, dice súper rojito, Entonces, déjame ¿no? ver si Gálatas 3:14 vuelve a reafirmar lo mismo, ¿no? Ahorita te digo. Para que Para que, Jesucristo Jesús, bendición de Abraham, alcance a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ok, sí, también. Y la que yo vi Ajá. que es 3:14 dice eso que dices tú. Y la que yo vi era del 1 al 5 que decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Y después les dice, tan Ajá. necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, decíamos que tanto esta parte del 1 al 5 dice que tanto primero se recibió, que el Espíritu Santo se recibió por el oír con fe, y después dice que si por las obras o por el oír con fe. Entonces el Espíritu Santo se recibe en estos tres versículos que vimos, en el 3:2, en el 3:5 y en el 3:14, habla de que efectivamente recibimos la promesa del Espíritu o recibimos el Espíritu por haber escuchado con fe. Yo busqué lo contrario, ¿no? Que algo que dijera que primero podíamos recibir el Espíritu y después tener fe, pero no, en todos dice exactamente lo mismo. En relación a lo que dicen entre la fe y el Espíritu Santo. Ok. Decía Enrique, mi tocayo, que por la fe recibimos, o Clarita decía que por fe recibimos el Espíritu Santo. Sí. Dice, ¿qué puede el Espíritu Santo? ¿Qué hace? El Espíritu Santo puede guiarnos, tomar decisiones, nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce al Espíritu Santo como el Consolador, ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza por medio de su poder. Somos santificados al arrepentirnos y recibir las ordenanzas salvadoras y guardar nuestros convenios. Decías tú, César, que estabas investigando si sin la fe hay algunos pueden recibir. Bueno, yo en mi experiencia te diré que es tanta el poder del Señor y que dejó al Espíritu Santo y siempre ha estado en nosotros. Si el Señor quiere que alguien reciba el Espíritu Santo para guiarlo a la salvación, lo va a hacer. No necesita tener la fe. Si el Señor así lo quiere, el Espíritu Santo va a entrar en él. ¿Qué pasa? Yo en la confusión que tenía con el Espíritu Santo, con la iglesia donde yo nací, es que mucha gente le imponían las manos, recibían el Espíritu Santo y eran poseídos por él y caían, en fin. Yo nunca me pasó eso, para serles honestos, pero a mi esposa y a mi hija sí. Y entonces yo me iba con eso y decía, yo no tengo al Espíritu Santo, pero ¿cómo no lo voy a tener? La prueba está que si yo algo, o trato de hacer algo, o hice algo indebido, o algo, y me redarguye, o me siento apenado o inquieto, es porque el Espíritu Santo está obrando en mí y me está diciendo que lo que estoy haciendo está mal. No necesita hablarme, sino sencillamente la acción que estoy cometiendo, el Espíritu Santo me está diciendo que estoy mal y que tengo que actuar de diferente manera. Porque el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo es amor, es humildad y nos lleva directamente a andar en su voluntad de Él para tener una relación
con el Padre más íntima, más cercana, ¿sí? Así lo veo. Entonces, ya no estoy tan confundido. Sé que el Espíritu Santo está en mí, sé que ha estado obrando en mí, sé que tengo que hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Recordemos que en la Biblia el Señor les dijo a los apóstoles: vayan y los llenaré del Espíritu Santo para que puedan tener el poder de sanar, de sacar espíritus malignos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo estaba en él. Y así, también en Juan habla mucho de eso, del Espíritu Santo. Juan, Gálatas, como mencionaron hace rato, en Hechos. Pero así como yo lo he vivido y lo he visto, siento que es así como el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, es cierto, la fe atrae al Espíritu Santo siempre y cuando yo obre conforme a la palabra de Dios. Porque si no obro, pues lo único que hago es alejar al Espíritu Santo, porque ya si hago cierto pecado y no me remuerde la conciencia, que dice que ya no está en mí el Espíritu. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Así es como yo entiendo esto. Sí. Vas a... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Yo sí te escucho. Yo creo que los demás también. Y ¿También tú, Enrique? yo creo que también están de acuerdo. Sí, Sí, te estamos escuchando. Yo pensé que no, porque como los veo muy quietecitos, pensé que nomás estaban ahí fijos. No, estamos escuchando y también conociendo. Es que se les va, ahorita. como que se va la imagen y quedan quietos. Entonces ahorita dije, caray. Pues como ven, de acuerdo a lo que yo he vivido, siento que el Espíritu Santo, claro, son tantas y tantas cosas, ¿no? Pero yo siento que para no enredarme tanto, he visto y actuado, quiero actuar conforme como al Espíritu Santo obra en mi vida, como yo lo siento, como creo que debo de ser, ¿no? Debo de actuar bien. Sí tengo fallas, tengo errores, pero eso no quiere decir que no, el Espíritu Santo no esté en mí. Yo lo siento que sí, porque les digo que solamente a través de él pedirle que me guíe, que me dé la fortaleza, mi fe, para poder actuar, que sane en mí lo malo que pueda haber. Porque recuerden que el Espíritu Santo también es sanador. El Espíritu Santo puede otorgar y dar no nada más poderes de sanidad, de expulsión de demonios, de lenguas, sino también nos puede dar eso que es la paz, la amabilidad, el amor, la paz que hay y que nosotros podemos y debemos de entregar a la gente a la cual nos vamos a dirigir. Pues ahora sí, ustedes dirán. Sí. Voy. ¿Tienen alguna Sí, duda o gracias. algo? No. Miren, aquí también, el Espíritu Santo, según, ¿cómo se comunica el Espíritu Santo? O sea, a través de los sueños, ¿no? ¿O a ustedes se les ha manifestado de alguna otra manera? Es pregunta, ¿eh? Haz tu pregunta específicamente a alguien, Oscarito. No, pues a cualquiera que quiera contestarlo. Estamos en el grupo, podemos hablar todos. El Espíritu Santo, a mi manera de ver, sí se te aparece en sueños, sí te ministra directamente, en el sentido de que cuando tú estás haciendo algo mal, el Espíritu Santo te lo dice en ese momento. Cuando estás en desobediencia, cuando estás no trabajando, cuando no estás cumpliendo lo que conoces de la palabra, el Espíritu Santo te lo está diciendo en ese momento. No nada más en sueños. Simplemente ese rato, ¿no? Venía yo de Cuautitlán y no sé por qué estaba muy enojado. Venía en la moto y venía despacio y me metí entre calles para venir despacio
y venía bien enojado y venía con mucha ira y en eso empecé a decirle a Dios, Señor, quítame, me orillé y empecé a decir, Señor, quítame todo espíritu de enojo, de ira, de cansancio, no sé. Estoy leyendo, ahorita Y, vengo, espérame. Síguele, y Quique. empecé a llorar, tanto así que Ajá. estaba llorando, me acosté y me agaché, pero yo traía el casco y estaba llorando, y en eso se me acercó una policía y me dijo, ¿está bien? Le dije, sí, nada más que me dio un dolor aquí en el alma, algo. Y me dice, ¿cómo está eso de que te da un dolor en el alma? Le dije, sí, me dio un dolor, digo, porque estaba orando a Dios, estaba. Dice, eso se escucha interesante. Le digo, busque de Dios. Dios a lo mejor era el propósito, ¿no? De que yo le pudiera hablar a la policía, pero cuando le dije, pues eso suena interesante, le dije, busque de Dios, y le dije eso y se fue rápido la señora. Pero sí, ¿cómo se llama? Llega un momento en que, pues el Espíritu Santo te redarguye para que dejes de hacer lo que no es bueno para ti. No es bueno para ti, ¿no? Y si hubiera seguido con mi ira, a lo mejor hasta me hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero gracias a Dios sí me ministró en ese momento, ¿no? Pidiéndole a Dios que me calmara, porque pues yo soy bueno, digo yo era de mecha corta, de que me bajaba y me golpeaba con la gente, me desconectaba, le digo, mi esposa me llegó a conocer, pero cuando Dios te redarguye y te empieza a ministrar en ese aspecto, pues ya me calmé, lloré, oré y ya me fui más tranquilo, me fui más despacio, llegué hasta casi para traerle la comida a mi esposa para que hiciera de comer. Le digo, y gracias a Dios no hubo necesidad de seguir enojado, de seguir enfadado pues ya después no analizaba por qué era, pero yo creo que estaba enojado porque me había dado cuenta de que en el hospital me vendieron una rodillera mecánica y me la dieron carísima, en casi 2,000 pesos, cuando el Mercado Libre estaba en 600 pesos. Y yo creo que de ahí se originó que me estuviera bien enojado, pero pues una de tantas que el Espíritu Santo te ministra, ¿no? Sí, Mira, yo te voy a decir algo. A veces, cuando en los martes nos reunimos, algunas veces la apatía de decir, ay, no me voy a conectar con los hermanos. Quiero decirles que en mí se refleja una inquietud y en mi mente hay cosas que se me presentan como no tienes tiempo para Dios 1 hora o 2 horas, pero sí tienes tiempo para otras cosas. Y es verdad, y ahí es donde el Espíritu Santo redarguye el momento, ¿no? Hace rato, oyéndote, Quique, le comentaba a mi esposa que sentía un nervio, ansiedad, me sentía así. Y entonces, no me conectaba por eso, porque no me sentía al 100. Entonces, lo que hice fue primero orar y pedirle al Espíritu Santo que me llenara de Él, que me calmara, que me guiara, que la palabra que yo hable pues surgiera de Él y no mía. Y bueno, pues aquí estamos platicando y enterándonos de que tenemos salvación. Amén, gracias a Dios. Yo les decía que, y se los he dicho siempre, pero bueno, les vuelvo a comentar. Lo que decía Oscarito, ¿no? Dice, algunos sienten si en sueños te habla el Espíritu Santo. Sí, te habla en sueños, te habla en visiones, te habla de muchas maneras. Siempre, por eso les decía yo que
es muy importante la oración, es muy importante la lectura, es muy importante porque pues dependiendo de la abundancia de tu corazón es lo que habla la boca. Y no puede hablar de algo que no abundas o no tienes un tesoro en la palabra de Dios si no la procuras, si no te empapas, si no lees, si no... Entonces, al desconocer de la palabra, pues desconoces muchos aspectos que a veces pueden ser básicos, ¿no? Cosas que a veces, aunque a nosotros podrían parecer muy elementales, pues mucha gente que no tiene la relación con Dios lo desconoce. Yo les ponía de ejemplo, y haciendo referencia a lo que preguntaba Javi la vez pasada, les decía yo, generalmente siempre que hablamos de la fe, hablamos de que alguien tuvo que acercarse a nosotros y hablarnos de la palabra de Dios. Y una vez que conocimos de la palabra de Dios, eso poquito que conocimos fue creciendo como una bola de nieve con respecto a nuestra hambre, nuestra ansia de conocer, meternos a leer la palabra, meternos a los estudios, asistir o ser constante a los estudios, a la oración, a las predicaciones de los domingos, en alabanzas, en escuchar predicaciones o escuchar la Biblia o estarla leyendo. O sea, todas esas cosas que podemos hacer para deleitarnos, para gozarnos en la palabra del Señor, es lo que nos va haciendo crecer en la fe, nos va haciendo conocer más. Entonces ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es a lo que voy. Generalmente en la mayoría de los casos empieza con que alguien vino y le habló a alguien más de la salvación de Cristo. Que alguien vino y le expuso que la salvación de Cristo, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que fue el Dios encarnado y otras cosas. Y ese tipo de cosas generalmente no las podemos saber a menos de que alguien nos las diga. Hasta que alguien viene y nos habla de la palabra de Dios y etcétera, etcétera, entonces sí podemos nosotros conocer de eso que es la palabra. Antes no. Entonces les decía, podría ser que en algún momento dado alguien hubiese dicho, o el Espíritu le hubiese hablado, ¿no? Le hubiera dicho, voy a ver si puedo leerle la palabra, que hubiese abierto la palabra y hubiese entendido el Evangelio en ese momento de que Cristo vino a morir por sus pecados y haber sabido que tenía que entregarle su vida a Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo para salvación de sus pecados. Entonces, podría ser, pero la verdad, entre millones de personas, yo creo que serían muy contadas. Entonces, la mayoría que creímos fue porque, en mi caso, que ya vengo de una familia cristiana, pues no tengo ni siquiera la menor remota idea de quién fue el primero y cómo es que seguimos, porque fue durante generaciones. Pero de aquellos que son católicos, aquellos que se convirtieron, o que sus papás, como en el caso de Eric, que sus papás se convirtieron y él fue testigo de cómo se convirtieron y por qué siguieron la religión cristiana, y de ahí ellos se siguieron. Fue muy evidente para él. Y así, yo no dudo que cada quien en su testimonio me pueda decir cuándo empezó, por qué empezó y demás. Entonces, pero bueno, volvemos a lo mismo. La duda que tenía Javier Castillo la vez pasada era si primero podíamos recibir el Espíritu Santo o primero se recibía la fe, o si se podían hacer las dos cosas, ¿no? En algunas ocasiones primero la fe y en algunas ocasiones primero el Espíritu. Decíamos que en la Biblia no aparece en ninguna cita donde diga que primero recibiste el Espíritu. Y en estas citas que estábamos viendo de Gálatas 3, del 1 al 5, y en Gálatas 3, 14, Pablo les está diciendo a la iglesia, ¿acaso ustedes recibieron el Espíritu sin haber escuchado primero la palabra? Y entonces se sigue sobre eso. Quiere decir que en la mayor parte de los casos, primero recibes la palabra, la aceptas,
tienes fe y después de eso viene el Espíritu. Después de eso tú pides que el Señor te dé ya sea los dones o los frutos del Espíritu, como quieran verlos, o que simplemente te dé discernimiento o entendimiento a través de su Espíritu, o que te permita conocer y creer más. Y entonces con esas características es que nosotros o cualquier persona va creciendo. Como decía Oscarito, efectivamente, primero, por lo general, primero creemos y en ese momento podemos pedir el Espíritu Santo. O primero creemos y podemos pedir ser bautizados y después recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizados sí es alterno por algunos testimonios que aparecen en la Biblia. Pero recibir generalmente es primero recibes con fe y luego recibes el Espíritu Santo. Inmediatamente cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, generalmente en ese momento que tú no pidas el Espíritu Santo ya te empieza a dar discernimiento, que es lo mismo que decía Oscarito. Entonces, sí, efectivamente el Espíritu Santo te empieza a dar una dirección sobre qué hacer, qué no hacer, cuándo leer, cómo no leer, por qué no leer, qué sí aceptar, hasta el grado de qué cosas aceptar sobre la palabra y qué cosas no aceptar, aunque parezca que está escrito en la palabra de Dios. Te va dando más discernimiento, te va dando más entendimiento con respecto al contexto de la palabra misma. Y a través de todo ese conocimiento, pues entonces ya viene el hecho de que tú tienes que pedir algunos dones, o puedes pedir sanidad, como decía Oscar, ¿no? Entonces, y todo eso, pues es parte del crecimiento, es parte de la fe. Va aumentando tu fe, va aumentando tu temor y va aumentando tu obediencia, y lo decíamos muchas veces, ¿no? Todo es automático. Entonces, el pedir, tenemos que pedir, por ejemplo, si pedimos el don de sanidad, otras cosas, tenemos que pedir con un propósito conforme a la intención de Dios, conforme a la voluntad de Dios o su propósito de Dios, para que nosotros podamos darle un uso a esos dones o esos frutos con los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, dice Dios que si nosotros siendo malos les damos buenas dádivas a nuestros hijos, pues cuánto más Dios que es amor nos va a dar lo que le pidamos, ¿no? Y más si lo hacemos conforme a su voluntad. Eso es lo que dice. Y está hablando precisamente de los dones, de los frutos y todo esto, que es lo que nosotros debemos utilizar para seguir creciendo en la palabra, para seguir creciendo en el Espíritu. Yo sí creo que está relacionado estos dones con el crecimiento espiritual y se manifiesta, como decía Oscar, de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, estaba viendo que dones y frutos pues los tenemos en Mateo 25, de 14 a 30, 1 Corintios 12, del 4 al 10, en Romanos 12, 6, 14, y en 1 de Pedro, déjenme ver porque estoy 4, del 10 al 11. Entonces, y así como eso, pues hay también varias citas que hablan sobre los dones espirituales, ¿no? De cómo el Espíritu nos ayuda, cómo es que vamos recibiendo el Espíritu y para qué es el Espíritu. Y sobre eso es sobre lo que vamos a estar hablando en estas clases. Encontré que también el Espíritu Santo nos avisa del peligro. Y que Él es la tercera persona de la Trinidad. Sí. Y Él nos regeneraba también, y que Él en el Antiguo Testamento obraba como un soplo de vida, como le dio a Adán y Eva. Ajá, sí. Y ya cuando sí. Y que el Espíritu da testimonio de la verdad. Esa verdad es Cristo.
y que en un principio, como en Génesis 1:2, que el Espíritu se movía sobre las aguas, pero ya cuando Cristo vino y murió, ya resucitó y ahora vive en el corazón de cada uno. Y ya, eso es todo. Ok. Ajá. Ok, está. Me parece muy bueno lo que estuviste viendo, Clarice. Te acabas de apuntar para la próxima clase, para dar la próxima clase. Muy bien por ti, Clarita. Bien, Clarice. Ay, Así de que guarda tus citas porque nos las vas a tener que desmenuzar la próxima clase. y Sí, efectivamente, el Espíritu Santo santifica la verdad y es la fuente del testimonio de nuestra revelación personal. Puede guiarnos por tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual que ya les había comentado y calma todos los temores que podamos tener. Esto, por medio de su poder, somos santificados al arrepentirnos y recibir las ordenanzas salvadoras para guardar nuestros convenios, para prestar servicios en forma eficaz. Así es que todo lo que habla el Espíritu Santo viene del Padre para que Él dice lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos para guiarnos hacia Él, hacia su palabra, ¿sí? Según esto, así lo entiendo yo. No, sí. Entonces, te digo, hay muchos pasajes en la Biblia, ya te comentaba, vienes desde Mateo, Juan, Hechos, Gálatas, Corintios, en todos habla porque para que aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, la gente entendiera que a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que daba testimonio para que el Espíritu nos llenáramos de ese Espíritu Santo que nos dejó el Señor. Dijo, yo parto, pero voy hacia mi Padre, sí, pero les dejo a mi Espíritu, que es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, daban testimonio de todo eso, ¿sí? Sobre todo Pablo a las iglesias, ¿no? Y en los libros de Mateo, Juan y Lucas y todos ellos, pues hablan de lo que vivieron con el Señor, ¿sí? Y cómo fueron llenos del Espíritu. Pero aquí la cuestión es nosotros, cómo lo hemos vivido hoy, cómo lo sentimos hoy, cómo lo hemos recibido. Hemos orado, hemos tenido la fe, nada más fe, no suficiente fe, sino la fe. Hemos orado, hemos estado en oración con Dios, hemos hablado, pedido al Espíritu Santo que nos llene de Él, ¿sí? Pedirle es fácil, pero la cuestión está en que Él nos los quiera dar. Si el Espíritu Santo, a través de nuestro Señor, dice que te dan un don, lo vas a recibir. Así es como obra el Espíritu Santo. Él da, pero porque ve en cada uno de las personas si puede cumplir con ese don que se le puede dar, ¿no? Como tú decías, hay que saber cómo aplicar ese don que Dios nos puede dar. Debe llevar un buen fin, ¿no? Sí, de hecho la Biblia dice que los pidamos, pero también ¿Que los qué? La Biblia dice que los pidamos los dones, pero sí, también, claro. Pero también vemos que el Señor también cuando unge a Saúl, lo unge con el Espíritu, y junto con el Espíritu le da profecía, ¿no? Y después se lo quita cuando él falla. Entonces cuando hay debilidad, nosotros tenemos debilidades. Podemos tener al Espíritu Santo, pero por nuestras debilidades lo podemos perder. Por eso tenemos que estar muy atentos a eso. Sí. No hay que desviarnos, compañeros, hermanos, porque si no caeríamos en lo anterior, en lo que
yo estaba y pues no va a ser nada agradable. Yo digo que ahorita, o sea, todos tenemos el Espíritu Santo, pero si actuamos de una manera indebida, de acuerdo a las debilidades que tenemos, pues vamos a perder al Espíritu Santo. Me queda claro que anteriormente ni lo conocía. Sí, los dos tienen razón, Quique. Sí, Oscar decía que si actualmente no cuidamos nuestras relaciones y no cuidamos estar en obediencia y demás, podemos regresar, como el refrán que dice que el perro vuelve al vómito. Entonces decía Oscar, regresaríamos a lo que antes de que fuésemos cristianos, antes de que realmente aceptáramos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Con todos los defectos que tenía y que conllevaba todo eso. A eso es a lo que se está refiriendo a Oscar. Ok. Sí, es muy interesante porque yo siento que sí podemos estarlo repitiendo, ¿no? Como dice Oscarito. A veces son citas que ya vimos en la Biblia, son citas que ya hemos comentado. Pero por ejemplo, ahorita Oscar nos estaba dando a su punto de vista con respecto a que efectivamente el espíritu tú lo puedes perder, ¿no? Había otro aspecto que decía Clarita, que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas de la faz de la tierra. Y esas cosas, hablando del Espíritu Santo, son las cosas que tenemos que afinar. Porque Javier Castillo decía la vez pasada, qué lástima que no está ahorita, pero decía Javier Castillo la vez pasada de que a todos todo tiene la esencia del Espíritu de Dios, y sí es cierto, porque si la faz de las aguas tenía la esencia, si el mismo Romanos dice que nosotros, la naturaleza misma está sujeta al pecado que tuvimos nosotros o que tuvo Adán, y a la corrupción que tiene la naturaleza, y detalles por el estilo. Efectivamente todo está enlazado, todos tenemos un espíritu de hálito de vida, se los explicaba yo la vez pasada. Pero sí, se los voy a poner como ejemplo. Si el espíritu del hálito de vida fuese el mismo que el Espíritu Santo, del cual es la tercera persona de la Trinidad de Dios, fuese el mismo, el Señor Jesucristo no hubiese dicho que les convenía a los apóstoles que Él se fuera, que fue la cita que marcó Oscarito. No les hubiera dicho que les convenía que Él se fuera para que mandase al Consolador, que era el Espíritu Santo. Y los apóstoles no hubiesen recibido en el Pentecostés las llamas de fuego, el Espíritu Santo que se manifestaba en llamas de fuego y demás, y que a partir de ahí ellos empiezan a hacer los milagros de echar fuera demonios y demás. Ellos ya habían echado fuera demonios y demás, junto con otros 70 apóstoles que había mandado el Señor Jesucristo poco antes de entrar a Jerusalén, que sabía el Señor Jesucristo que antes de entrar a Jerusalén iba a ser, o sea, si Él entraba a Jerusalén era porque ya iba a desarrollarse lo de la condenación que estaba profetizado para Él. Entonces, ¿por qué manda a los 70? Porque les está diciendo poco antes de mandarlos, les dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces les impone las manos para que ellos echasen fuera demonios y demás, pero fue ocasional. Regresando ellos es cuando no pueden echar los mismos apóstoles a este muchacho endemoniado y les dicen ellos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Dice él, porque este tipo de géneros salen con oración y ayuno. Entonces, lo que yo quiero que sopesen es que sí, es muy fácil decir que si queremos podemos pedir y que sí tenemos el Espíritu y que el Espíritu de vida y demás. Como dice Oscar, no es la primera vez que vemos todos estos versículos, pero sí es la primera vez que alineamos los versículos con respecto al orden que realmente deben de tener, con el justo valor que deben de tener. Nosotros no podemos recibir el Espíritu
sin haber creído en la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Sí tenemos el Espíritu en cuanto creemos, pero no está al 100% desarrollado. Número 3. Ciertamente el Señor nos puede dar, y todo esto tiene bases bíblicas, el Señor nos puede dar ciertos dones a que nosotros desarrollemos, porque yo les estaba poniendo el ejemplo de Saúl. Saúl no pidió profetizar, el Señor le da el Espíritu Santo a Saúl y le da que profetice para que se manifestase que él estaba siendo impuesto por Dios como rey, para el primer rey para Israel. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tenía un propósito, tan así que cuando Saúl desobedece, el Espíritu le es quitado y entonces él ya no profetiza y tiene que ir a ver a una adivina. Entonces, todas estas cosas sobre las cuales nos empapamos en la palabra es para que nosotros, el Espíritu nos ministre y nos estructuremos con el conocimiento de la palabra, para que sepamos cuándo podemos pedir dones o frutos del Espíritu Santo, cómo pedirlos si no los tenemos y cómo reconocer aquellos que vamos teniendo, cómo poder reconocer sobre el conocimiento de la palabra y cómo poder en un momento dado poder nosotros dar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de enseñanzas. La enseñanza es general, o sea, todos la recibimos cuando estamos aquí, porque yo le decía la vez pasada, por ejemplo, y se lo digo ahorita también a Oscarito, sí, efectivamente en un momento dado yo creo que algunas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo antes de recibir la plenitud del Espíritu Santo, o más fuerte del Espíritu Santo, como que metiéndoles un pequeño gusanito de ve, ¿por qué no te metes a la iglesia, no? Y se meten a la iglesia y de repente reciben el mensaje que está dando el pastor de conviértete y sé salvo y acepta a Cristo como tu Salvador. ¿Sí me explico, no? Es algo muy parecido a lo de los sueños que decía Oscar. O sea, de un momento dado el Espíritu sí nos puede guiar, sí nos puede dar un poquito de curiosidad y demás, pero yo creo que la unción del Espíritu Santo como tal, con la administración y con toda la sabiduría y demás, nos la va dando conforme nosotros vamos entrando en este camino de la sabiduría de la palabra de Dios. Porque el mismo Hebreos lo dice, que dice, la fe es por el oír y por el oír con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la fe en varios versículos nos dice que va creciendo con la palabra, porque es lo que nos da el conocimiento de la misma palabra. Y de acuerdo a ese conocimiento que vamos teniendo de la palabra, pues el Espíritu Santo nos puede ministrar. Si nuestro conocimiento es muy poco, el Espíritu nos puede dar sabiduría y nos puede dar ministración. Pero igual puede no tener tela de dónde cortar, ¿no? Pero bueno, es lo que yo decía, ¿no? Y es lo que yo les decía ahorita. Nos preparamos en la clase, recibimos, comentamos, y aún así no podemos estar 100% seguros de todo. Como decía, si nos basamos en la palabra dice que primero es la fe y luego viene la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, ellos ya habían creído, estaban seguros de que a Mateo le dice, a Pedro le dice, bueno, cuando les pregunta a todos que quién es él, y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y le dice, bien, Pedro, porque no te lo dio ni carne ni sangre, esto te lo dio mi Padre que está en los cielos, este conocimiento. Y es a lo que yo voy. Conocían, sabían, y aún así tenían dudas, y aún así pasaron por la etapa que pasó el Señor Jesucristo de la crucifixión y de su resurrección y demás.
Y después de que el Señor Jesucristo había resucitado, todavía tenían dudas de que si realmente, algunos de los apóstoles, de que si realmente era el Mesías que ellos esperaban, porque ya tenía 3 días que lo habían crucificado. Y así sucesivas, muchas cosas que nos va platicando la Biblia con respecto a que ellos, en su momento, después de tantos procesos, después de tantas cosas, todavía no tenían el Espíritu Santo como para hacer milagros, poder reconocer la administración del Espíritu Santo y poder reconocer todo lo que implica la palabra de Dios, ¿no? Tal vez eso fue lo que les vino a aclarar el Señor Jesucristo los 40 días que estuvo con ellos, pero vuelvo a lo mismo. O sea, necesitaban estar empapados y estar inmersos en la palabra para que el Espíritu Santo pudiese ministrarlos al 100%. Porque después, cuando vemos que Pedro da su primera predicación o su primer testimonio y que se convierte en miles de gentes, ¿y qué pasa después con Pablo, no? Que ni siquiera había estado con el Señor Jesucristo y solamente le encuentra en algún momento dado cuando el Señor se le presenta, creo que en el camino a Maús. Entonces, es lo que yo les digo. La Biblia es algo que pues, es para deleitarse, es algo para atar cabos, para crecer, para conocer y para llegar a ciertos criterios. Y a pesar de todo esto, les digo, yo creo que la gente que a pesar de que todo eso que dice que primero es la palabra y luego el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, puede ser que en algunas ocasiones aquella gente que se ve impulsada por el Espíritu para entrar a una iglesia, para recibir la palabra, o ir a ciertos lugares o cosas así, y que todavía no ha conocido la palabra de Dios, yo sí creo que también está siendo dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Aunque no lo ha recibido. ¿Cómo ven? Muy interesante. Muchas gracias. No, Oscarito. Sí, aunque Oscarito, así ¿tú que cómo ves, manito? los tiempos antiguos Sí. eran muy diferentes a los que vivimos hoy. Pero nos damos cuenta que a través de la palabra, cuando tú nos estabas enseñando de la palabra, de la Biblia, vemos en cada uno desde Génesis hasta Apocalipsis, que es importante no desviarnos de la palabra, porque los judíos, que fueron un pueblo escogido de Dios, que tuvo esa ¿cómo se le puede decir? Pues esa relación tan cercana, ¿no? Y fallaban, y volvía el Señor a perdonar, como a Saúl, que no lo perdonó porque Saúl se apartó de él. Ya no consultó al Señor, sino que hizo lo que él quiso hacer. Esas son las debilidades que nos llevan a perder al Espíritu Santo. Como David, lo que hizo fue perdonado por Dios y nunca lo abandonó el Espíritu de Dios, porque él, de su corazón, estaba con el Señor y seguía sus mandatos. Por eso Dios lo castigó, pero lo perdonó. ¿Sí? Yo les quería comentar algo. No sé ustedes, pero yo cuando llego a hablar con alguna persona del Evangelio del Señor, me emociono tanto que, híjoles, no puedo contener el llanto. Esa es una verdad. Y dos, cuando oigo alabanzas, estoy oyéndolas, cantándolas, y viene ese sentimiento y yo empiezo a llorar. Yo desde que entré a la iglesia, les parecía la Magdalena, yo de ahí lloraba por todo. Les digo que iba manejando mi coche, yo iba llorando, y ya me decía mi esposa, ay, no, estaciónate, no vais a chocar. Pero es algo, y a la actualidad me pasa, yo hago una alabanza, lloro. Estoy hablando con otra persona que no conoce el Evangelio, me emociono de tal manera transmitir la palabra de Dios, porque, híjoles, cuando ves los capítulos, cuando ves el Nuevo Testamento, y sientes como que estás escuchando la palabra de Dios cuando dice que si das misericordia, recibirás misericordia. No sé si vean eso en Juan,
todo eso que decía Jesús. Y bueno, es ahí donde el Espíritu Santo yo considero que obra en mí, por ese sentimiento que me da, porque sé que Él está ahí conmigo. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me pasa eso. Sí, a mí también en algún tiempo, sobre todo cuando se hablaba del sacrificio de Cristo, la crucifixión, Sí. la película, yo hasta la fecha no puedo ver la película, la tengo como colección y demás, pero hasta la fecha no puedo ver la crucifixión de Cristo. Muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Hasta la fecha no Y puedo real verla. como debió, como fue. ¿Cómo? Y real como fue es realmente el castigo al Señor, porque las otras películas que pasan, pues no. Sí, no, las Recordemos otras. que los romanos eran malos, los condenados. Sí, Fíjate cómo los romanos que le daban vuelta a la palabra del Señor, cómo los romanos llegan a ser, pues a llenarse de la palabra del Señor, ser cristianos, y sí, lógico, pues ahora católicos. sí. Pues la misma prueba de que los romanos se convertían, pues está en el centurión y está en otros tantos, ¿no? Está en el caso del Sí, mismo Pedro, que era de descendencia judía y romana y actuaba en cierta manera como judío y cuando le convenía como romano, porque pues lo hemos claro. comentado, ¿no? Indiscutiblemente, ¿Tú hablas de Pablo? ¿Vale? ¿Hablas de Pablo? Sí, 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 hablando de Pablo. Ok. Pablo indiscutiblemente era letrado, tenía contactos, tenía dinero, tenía todas las ventajas como para Todas las nacionalidades. toda la nacionalidad y el derecho y demás, tanto hablando del aspecto judío como hablando del aspecto romano, para facilitarle la persecución de la misma iglesia, tan así que ya se había hecho de renombre cuando él se convierte, ¿no? Entonces, ¿y cómo le dice el Señor, no? Que él es un instrumento necesario, ¿no? Entonces, y sí, lo vemos porque pues, todo lo que escribió Pablo en el Nuevo Testamento es una guía muy, muy buena para la fe del cristiano e indiscutiblemente en su gran mayoría inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? En muchos de las cartas aparentemente, por ejemplo, dice que quiere volver a regresar, ¿no? Y en otras dice que pretende ir y no llevar el Evangelio sobre alguien que ya hubiese recibido el Evangelio porque no quiere edificar sobre algo que ya estuviese edificado. Pero, y es algo, o llevarse la honra, ¿no? Prácticamente de alguien que ya estuvo trabajando. Pero, pero a lo que voy es que la Biblia en varios aspectos nos deja ver que la iglesia de aquel entonces se movía con muchísima fuerza, o sea, había muchísima gente que estaba evangelizando, que estaba llevando este evangelio de salvación, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, muchos de ellos ya con la unción del Espíritu Santo y demás, tan así que pues no faltaba quien quisiera comprar los dones de sanidad y de poder echar fuera demonios y demás, ¿no? Y lo vemos en la misma Biblia. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que ser en obediencia, como yo les decía, en la medida de la fe, en la medida del estar seguros, en la medida de estar creciendo, pues es conforme vamos dando testimonio, conforme vamos enseñando, conforme vamos aprendiendo, conforme vamos actuando, y eso pues, es pues bastante bueno, ¿no? Como ven.
Y yo les decía, y sí, yo creo lo que decía Oscarito, ¿no? Nos lo platicó la vez pasada, nos lo voy a platicar ahorita, que pues había momentos en que él, pues bajo determinadas circunstancias, pues se ponía a llorar, se quebrantaba al oír, al reconocer o al oír de lo que Dios había hecho por él, de lo que Cristo ha hecho por él y demás. Y cuando está uno consciente de ese sacrificio, pues sí, a veces sí se quiebra uno. Y lo atesora uno porque pues precisamente es lo que nos motiva a enseñarles esta fe, esta creencia, a enseñárselo a otras personas, ¿no? Entonces, ¿te entendí bien, Oscarito? O a veces también cuando estás evangelizando a otras personas también se te salen las lágrimas. Sí, me gana la emoción, el Te gana la sentimiento, no emoción, sé, sí, el sentimiento. porque quiero explicar la grandeza del Señor, Sí, lo que ha hecho por nosotros, o por mí más que nada, ¿no? sí, Y tratar de transmitirles lo bueno que es voltear al Señor, ¿no? sí. Y eso yo creo que me lleva a esa situación que les comento. Sí, yo creo que es bueno comentar esto. Yo sí tengo las citas bíblicas de algunas de las cosas del Espíritu Santo que quería irles comentando, pero me voy a esperar a que Clarita nos comente la próxima clase sus citas del Espíritu. Déjame nada más te digo esto, hermano. ¿Sí? Cesarín, Sí. ¿me permites? ¿Sí? Esto es de Mateo, Sí. donde les decía yo que habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, qué padre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en el cielo ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esto a los apóstoles. Eso es algo porque yo les comentaba alguna vez que cuando veíamos las bienaventuranzas, uno de mis versículos favoritos es ese precisamente, cuando se dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y a mí me gustaría que cada quien comentara qué entiende por bienaventurado el que es pobre en espíritu y por qué es bienaventurado. Quique, tú primero. Que joven en espíritu porque empiezas a conocer del Evangelio, empiezas a llenarte de la palabra de Dios, empiezas a enamorarte de Dios y te va llevando poco a poco te va llevando a conocerlo y amarlo cada día más. Eso se me figura que es joven de espíritu. Pobre de espíritu. Del 5, capítulo 5, versículo 3. Eso es lo que yo pienso. No sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Ese es mi pensar. Ok. Con que te sientas bien, mi hermano. Eso es querido. Clarice, Claro. ¿tú qué entiendes por bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos porque de ellos es el reino de los cielos. Pues de que ellos aquí en la tierra no tendrán riqueza, pero allí en el cielo, pues con él, aquí son, más bien, aquí en la tierra son pobres,
pero estando con Dios, aunque aquí no tengan eso, pues si teniendo al Espíritu, pues ya lo tienen todo, ¿no? Ajá. Así lo entiendo. Ok, yo creo que bienaventurado el que es pobre en espíritu, porque él recibirá el reino de los cielos. Es aquel que ha desarrollado su espíritu, tiene el espíritu, pero lo anhela, anhela tener más, quiere tener más del espíritu, quiere conocer, quiere ampliar su conocimiento, su relación, su todo con el espíritu, porque ese anhelo pues te lleva a conocer más, a estar más metido, a tener más relación, todo. ¿Por qué? Porque sientes que te falta una relación, te sientes hambriado de esa relación del espíritu, de ese conocimiento o de esa relación del espíritu, ¿no? Hay quienes piden tener interpretación, quienes piden tener ¿No fue lo que dije yo, más o menos? Sí, más o menos. No les estoy diciendo que estén bien o que estén mal, les estoy diciendo cuál es mi punto de vista. Y No, es que te dije, sí, cuando sí, vas te conociendo dije, al Señor y te vas enamorando, te dije que sí. y decía Oscar, mientras tú estés bien contigo, no importa. Ah, no, sí, sí, pero Oscarito te está cargando No me calor. hagas tanto Sí, caso, no es Enrique. como te ¿Te da sientes el bien, avión? eso es. Sí, no, estaba vacilando. No, no es porque estés bien o estés mal. Entonces les decía yo que cuando tú tienes esa hambre del Espíritu, el Señor te dice, porque el consuelo va a ser porque pues tú vas a recibir el reino de los cielos, ¿no? Porque tú vas a entrar con Dios, vas a, o sea, no, para ti no va a haber duda de que vas a entrar a la presencia de Dios porque vas a estar tenaz, vas a estar en esa relación, vas a estar hambriado, vas a estar obedeciendo. Lo que yo les decía, ese crecer en el espíritu forzosamente te lleva a tener más conocimiento, más temor, más obediencia y pues más abierta la puerta para entrar a la presencia de nuestro Dios. Entonces, pues es lo que yo les digo, es lo que yo entiendo. Y ahorita que estábamos hablando del espíritu y que Oscar comentó sobre esto de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, quería yo platicarles, porque es algo que yo cuando lo leía las primeras veces sí decía, ¿a qué se referirá esta parte, no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y bueno, con el tiempo ha sido mi punto de vista. Oscarito, ¿tú qué piensas? Lo que a mí me parezca. Sí, porque ellos irán creciendo lo que te haga felices. el Espíritu Santo. Sí, Oscarito, dinos. No, ya. Ya ni lo dejaste hablar. Tan, tan. Ok. Sí, y es lo que yo les digo, ¿no? Cuando hablamos de la fe, yo estoy segurísimo de que repasamos muchas cosas de la fe que ya habíamos pasado. Estoy seguro de que lo mismo va a pasar cuando hablemos del Espíritu. Y cuando hablemos del amor, y cuando hablemos del servir, y cuando hablemos de este tipo de cosas, y que podrían hasta ir siendo guiadas por los dones y los frutos del Espíritu Santo, para que sean temas que nosotros podamos estar ahondando y recreándonos, porque pues esa es la finalidad de esta clase, irnos recreando. Y ahorita lo que estamos haciendo es que ustedes vayan practicando esto de hablar de la palabra, de platicar de sus convicciones, de lo que ustedes piensan y demás, para que se sientan pues, seguros, ¿no? Porque la idea es que, como yo les decía, que vayamos creciendo ya a un grupo, que vayamos dejando los rudimentos de la fe, ¿no? Como diría Pablo, que vayamos creciendo para estar más fuertes en el Señor, para estar más constantes en el Señor, para estar más obedientes, lo que se necesite.
El caso es que sí necesitamos crecer y discipular a otros. Ya es tiempo de que empecemos a hacernos cargo de alguien más. Y como veíamos, ¿no? Por ejemplo, una vez que nos aplicamos, pues cada quien haciendo la tarea o cada quien sabiendo que tiene que presentar un trabajo, que tiene que dar un testimonio o lo que sea, pues se aplican. Y la verdad es que se aplican muy bien, entonces nada más es irnos encauzando. Ok, chicos, pues ya yo creo que la vamos a dejar ahí. Oscarito, tú eres el que estás llevando la clase. ¿Quieres comentar algo más? ¿Quieres dejarnos algo de tarea? ¿Quieres decir? Lo que tú decías, César, en base a la Biblia, sacar donde viene lo del Espíritu Santo, pues podría ser desde el Nuevo Testamento, desde Génesis, no sé. Sí. Y entonces hablar sobre las citas del Espíritu Santo, y así cada quien saque unos, Clarita unos, mi hermano Quique otras, a lo mejor Javiercito otras, yo otras, o sencillamente a lo mejor coincidimos, pero es bueno porque así podemos hablar todos de los versículos y poder discernir la palabra del Señor, ¿no? Sí, y llegar a nuestra propia sí, eso, algo así iba yo a decir, que podría empezar Claris platicándonos y detallándonos sobre sus citas que ya tiene preparadas, que ya comentó. Claro. Y si Claris no termina con Laura, se puede seguir Quique y los dos pueden preguntarnos, podemos interactuar como tú dices, claro. Oscarito, cada quien pues como le hicimos hablar de algunas citas. Ahorita platicamos de muchas citas, por ejemplo, hablamos de los dones, hablamos de Hebreos 11, de Hebreos 11:6 y cosas por el estilo, ¿no? Hebreos 11:1, perdón, Hebreos 11:6. Gálatas, donde citó Clarita. El caso es que se vale todo. Es una clase precisamente para que nos demos cuenta de cómo estamos, cómo podemos desarrollar y demás, ¿no? Como les decía. Y sobre algo que no es nuevo. Estamos hablando sobre la fe, que la conocemos bastante bien, cada quien en su ámbito de fe. Y vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, como cada uno de nosotros lo conocemos, de acuerdo a la relación que tenemos con el Espíritu, ¿no? Entonces, no vamos a más que hablar de las cosas que nos edifican y cosas por el estilo. ¿Va? Ok. Y es lo único que la gente necesita saber de nuestras vidas. Al fin de cuentas tenemos que llegar a una conciliación. Así es. O una conciliación o una reconciliación. Podemos tener diversidad de opiniones. Si nos peleamos. Pero es un mismo sentir, ¿no? ¿Vale? Es un mismo sentir, ¿no? Sí, y como lo decía yo con respecto a si el espíritu podría ser antes de la fe, de que pues aún así pues podría ser, a pesar de que la Biblia no lo marque como tal literalmente, pues generalmente marca primero la fe y luego el espíritu, pues podría ser, ¿no? Entonces, no tenemos que dejar nada totalmente escrito.